Esto es de todos los ¿No has visto las bolitas que tiene la pizza de Little Caesars? Así como que fuera así, las bolitas que tiene abajo. Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos al segundo día de los Jornadas de la Contracultura. El día de hoy vamos a tener otra conferencia, ahora por parte del doctor Jesús Galindo. Pero antes de empezar, vamos a escuchar unas palabras del director, el licenciado Jurado. No sabía que me tocaba hablar también el día de hoy. Gracias, bienvenidos, me agarraron tomando un boy. El día de ayer sí sabía yo que tenía que hacer una presentación. Traté de hacer énfasis en la importancia de un evento como el que tenemos entre manos en este día, el día de ayer y el día de mañana, las jornadas de la contracultura. Y la importancia radica en que tenemos que darle espacio a los que piensan diferente, actúan diferente, y bueno, a aquellas personas que no tienen la misma suerte que nosotros por estar aquí el día de hoy. Tenemos una sociedad muy discriminatoria, que discrimina a la gente por su manera de hablar, de vestir, de pensar, de actuar. Y creo que es responsabilidad de todos nosotros como universitarios acabar con eso. Creo que es loable la labor que están haciendo las y los compañeros que están organizando estas jornadas. Yo le agradezco, por supuesto, también al doctor Fernando Araujo, que los anda coordinando, los anda ayudando, apoyando en todo lo que tiene que hacerse para que un evento como este quede lo mejor posible. Y le agradezco una vez más al doctor Jesús Galindo Cáceres que nos acompañe. Ya estuvo el año pasado con nosotros y bueno, muchos años pasados. Yo recuerdo una vez un libro sobre la comunicación intrapersonal, cuestiones del área de comunicación, de hace muchos años haberlo visto en el Teatro de Cámaras de la Coordinación, hace ya unos 15 o 20 años. Así que es bueno, viejo amigo de la facultad, y yo espero que todas y todos les sea de provecho la presentación del día de hoy, y pues no voy a decir más. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. La conferencia de hoy será enfocada a la música rock y el impacto cultural que tuvo y que tiene en la sociedad hasta el momento de hoy. Si bien el género ya no está tan presente dentro de las listas de popularidad como hace 20 años, su sonido ha ido evolucionando y ha sobrevivido dentro de la cultura underground. Es importante recapitular y reconocer la aportación que esta música dio hacia la sociedad de su tiempo y del nuestro. Pues este sonido fue el que los jóvenes de los 50 y sobre todo en los 60 usaban como expresión de inconformidad, rebeldía y desagrado hacia las normas y los valores sociales que los padres de la generación de la guerra trataban de imponer a sus hijos. Esta nueva generación encontró escape de la hegemonía y el estilo de vida tradicional en el arte. Respondieron hacia la cultura establecida con contracultura. Pelo largo, ropa holgada, exploración sexual, alucinógenos también, y música ruidosa. Fueron épocas clave para la historia de la humanidad, y quién mejor que presentarnos y hablarnos sobre esto que alguien que lo ha estudiado desde hace años y pues que también vivió esas épocas en su juventud. Luis Jesús Galindo Cáceres, mexicano, gestor y promotor cultural en diversos proyectos, investigador e ingeniero social, novelista, cuentista, poeta, ensayista, músico, musicólogo, ha publicado 50 libros y autor de más de 500 artículos científicos y textos sobre jazz y rock. Doctor Jesús.
Ayer que estaba en el restaurante Taquería, ¿cómo se llama? Acostado. Recordaba que en la mañana en el aeropuerto, cuando estaba hablando una de las muchachas que estaban ahí para decir que ya mero vamos a empezar, o fórmense aquí, fórmense allá, con el micrófono ambiental del aeropuerto, se oía clarísimo, me gustaba mucho que no se escuchaba la voz de ella. Y luego llegó otro vato que estaba con ellos y empezó a hablar y no se le entendía nada. Entonces hace rato que una de las chavas presentó acá al compañero de las fotografías del transporte público, también me sonó que se escuchaba muy bien, pero ahorita que habló Diego, otra vez sentí que no se escuchaba nada. Entonces, ¿cómo me estaré escuchando yo si no me quito el micrófono? Sí, claro. Porque es horrible estar viendo una conferencia donde no se entiende lo que está diciendo la persona que está hablando. ¿Sí se oye con claridad? Atrás. ¿Sí? ¿No? ¿No oyen o no oyen con claridad? No se escucha muy bajo, que la bocina tiene algo. Sí, ¿verdad? Yo digo que es la graduación musical de graves y agudos. En mi historia de relación con la música, una de las cosas que más me llamó la atención fue precisamente la ingeniería de sonido. Como vamos a ver en un momento, la ingeniería de sonido es clave, más que clave, para lo que entendemos hoy por fenómeno musical industrial en cualquier área, incluyendo el rock. Y tiene diferentes aspectos esta figura de la ingeniería de sonido y la música. Una de ellas es la ingeniería en eventos, en el público. Entonces pensé durante mucho tiempo, si yo me dedicara a algo de ingeniería de sonido, que es un mundo fascinante porque incluye elementos de física que me gustan, ahora que terminaba para conocer un poquito el campus, notaba que hay un área de posgrados de ingeniería que está detrás del edificio de ingeniería civil. Imaginaba ¿qué harán ahí? ¿Habrá algo que esté relacionado con eso que acabo de mencionar? Porque la ingeniería de sonido hoy prácticamente es el corazón de lo que escuchamos todo el tiempo. Yo diría que incluyendo sus propias voces, que son un efecto también de ingeniería de sonido, otra ingeniería de quién o lo que diseñó esto, lo que permite hablar o cantar. Estando en casa ahora en el fin de semana, pensaba empezar cantando una canción y la primera canción que escogí era la canción de Stairway to Heaven, porque como en el póster está el músico de Led Zeppelin, dije voy a empezar con esa rola porque más la letra, si ustedes la han tripeado despacito, se presta a muchas interpretaciones, es un poema. Por cierto, la rola no es de los músicos de Led Zeppelin, ellos, una rola que les hicieron especialmente a ellos. Por eso que los arreglos musicales en parte son de Led Zeppelin y en parte son de arreglistas, especialistas. La industria de la música es una industria muy similar a la industria del cine, de la televisión. Es un trabajo colectivo, es industrial. Hay una cadena de trabajo, hay una división del trabajo muy compleja donde hay unos actores, protagonistas principales. Robert Plant es Brad Pitt. Entonces, cuando uno piensa en música industrial de ese nivel, hay que pensar que lo que estamos escuchando hay que agradecérselo si nos gusta a muchísima gente que está en los créditos pequeñitos y que quizás a ellos es a los que les debemos lo que estamos escuchando. Un tiempo trabajé para una amiga bailarina que un día llegó al cubículo en Colima preguntando por mí porque quería proponerme un proyecto que
tenía que ver con trabajadores del escenario, del teatro, del baile, de la danza. Porque ella tenía la hipótesis que lo que uno ve en un foro depende más de lo que esa gente, la tamoya, está haciendo, que lo que incluso esos artistas especiales que son los bailarines. Yo también hice danza clásica en mi adolescencia, hace unos años, y luego me rajé, compas me bulleaban por aquello de que cómo bailar acá, que tal, levantar la patita, no sé qué, me parecía sensacional. También jugaba fútbol, que tenía que prohibido en el taller coreográfico hacer danza. Entonces ella me demostró que efectivamente una pequeña variación en la luz de lo que tú estás viendo y la coreografía es completamente distinta. Eso. ¿Cinco? Pero la pregunta es si me están oyendo hasta atrás bien. ¿Me puedo seguir? ¿No? ¿Regular? 5. En el teatro antiguo no había sonido. Entonces por eso la dramatización tradicional del teatro es: y estoy seguro que lo he visto. ¿O acaso mis ojos me engañan? Puta, tenían que hacer una proyección de la voz cabroncísima, porque no había microfonitos de nada para ayudarlos. Por eso hablar teatralmente viene de esa teatralidad que dependía básicamente de que uno tenía que impostar la voz y no oía nada. Ahora ya no, ahora ya el teatro puede parecerse más al cine o a la televisión. Los actores pueden actuar la voz natural, convencional, porque ya no tienen que impostarlo. El teatro tradicional es o ustedes piensan algo diferente. Es otro rollo. A ver, ¿Se oye mejor? Sí. perfecto. Pues ahora sí, empezamos. Hoy en la mañana, pensando en cómo iba yo a presentar aquello, escogí esto. Como poeta, yo sé que el mundo, mi vida, está hecha de momentos. Y entonces uno olvida lo que sucede entre lo que uno recuerda, que organiza esta cadena de momentos. Yo creo que ahí es, en la figura de la memoria, del recuerdo, es donde se construye la vida literaria, la vida cinematográfica y cualquier vida discursiva del arte, incluyendo las artes escénicas y la música. Hace unos días, la semana pasada, presenté en el programa de radio un disco grabado a finales de los 90 de nuestro músico decano, cumple 50 años de vida artística el próximo año, Roberto Áñez, es un contrabajista, un doctor en música, formado en Alemania, a nuestros pocos doctores en música en el mundo del jazz, ahí no es el único, que se llama Downtown Escapes, lo pueden encontrar en plataformas. Es interesante este disco porque es un disco de un concierto en vivo. Hay raros discos de grabaciones de conciertos en vivo de jazz. Los gringos tienen muchos, pero nosotros tenemos pocos. Precisamente por las dificultades de obtener un buen registro a través de ingeniería de sonido. Y es un disco organizado en 3 partes. Es una suite de jazz, con improvisación cercana al free jazz y con un concepto, como les digo, todo es historias. Y la vida es mejor en la medida que nos conectamos y recordamos mejores historias. Y estas historias no son la vida, son una colección de momentos, son una articulación de momentos, una selección. Cada quien puede hacer su propio montaje de lo que quiere recordar y de la relación que quiere tener con lo que vive. Bueno, como poeta eso me parece que está bien, eso es, y qué bueno que sea. Entonces cada quien hará su pequeña batalla por olvidar lo que quiere olvidar, por recordar lo que quiere recordar, y hará su propia peliculita. Es esa cadena de momentos que constituyen finalmente lo que uno es o lo que uno cree que es.
pero también soy ingeniero. Y como ingeniero no me bastan los momentos. Quiero saber más, quiero saber qué encadena los momentos y qué hay entre momento y momento. La parte más aburrida, más ciega, menos luminosa de la vida, también es la vida. Y no puede haber los momentos sin lo otro. Entonces la pregunta como ingeniero es, ¿cómo están relacionados? ¿Cómo están vinculados? Entonces, desde la perspectiva de los momentos, yo recordaría el primer concierto de rock al que fui en mi vida. Creo que fue en una kermés, estoy hablando de una época muy fresa, los años 60, una kermés, una cosa muy extraña, y entonces había una carpa donde había conciertos de música en la parte nocturna del horario de la kermés. Me tocó escuchar en vivo a los Hooligans, yo los había visto por televisión, era un grupo de rock mexicano. Entonces para mí fue impactante oír a los Hooligans en vivo y decir y sentir qué diferente es estar ahí oyendo que escuchando un disco o viéndolos por televisión. Qué distinto es. Y eso se convirtió en destino para mí, tanto como músico, como productor, como empresario, y como investigador, y como ingeniero. Y entonces vamos a platicar un poquito del rock desde el punto de vista de la ingeniería. Van a aparecer elementos, momentos, referencias a la música, al rock, pero van a aparecer más cosas que están antes, dentro, en el contexto de por qué existe para nosotros esa palabra y lo que connota. Entonces, se me ocurrió un catálogo pequeño discurso, una historia, que empieza con este primer punto, donde el juego de palabras es el centro. Yo he sido gestor cultural por más de 50 años, es mi primer oficio. Precisamente lo empecé con el rock. Sería otra historia llena de anécdotas interesante, pero no es el caso. Entonces ya con el tiempo reflexionando sobre mi oficio y sobre el concepto que es clave en mi oficio, que es la cultura, llegué estudiando a ecologistas a este concepto. Cultura básicamente es el resultado de la decisión de esto sí, esto no. También voy a tomar el referente que cultura viene de cultivo y habla de una ecología lingüística, simbólica, que tiene como referente básico y práctico el mundo agrario. Ayer hablábamos de la importancia que tiene para la cultura del desierto en la que ustedes viven, la cultura vaquera. Pues han de saber que la cultura vaquera es un referente muy importante en la vida moral, de normativa, de construcción de familia, de relaciones entre hermanos, entre padres, hijos, de parejas, prácticamente en todo el país. Es muy fuerte la cultura vaquera. Más importante que la cultura campesina, de donde viene la palabra cultura. Entonces, hacia donde nos dirigimos en este camino es, ¿qué relación tiene el rock con algo, por ejemplo, más cercano a nosotros, como la cultura vaquera o la cultura campesina? ¿Qué tiene que ver el rock con eso? Y entonces, si a eso otro, que viene de la actividad primaria, de la ganadería y de la agricultura, le llamamos cultura de esto y del otro, ¿qué tipo de cultura sería la cultura del rock? Aquí empezamos y ahí vamos a llegar. Esto sí, esto no. Entonces me ocurrió que para presentar sintéticamente el concepto de contracultura, jugar con esos mismos conceptos. Si cultura es esto sí y esto no, ¿qué es contracultura? Es esto no, esto sí. Es decir, la cultura empieza afirmando
y la negación es por consecuencia. Por ejemplo, desde el punto de vista agrícola, ¿sabían ustedes que hace 100 años se cultivaban en el mundo 120 diferentes tipos de lechugas? La naturaleza y la relación con ella, el tema. Aquí va a estar observándonos, pero no es el tema central. ¿Y qué pasó un siglo después? Se cultivan básicamente 5 tipos de lechuga. Esto sí, esto no. Entonces nuestros gustos, nuestros miedos, nuestras filias en un referente cultural es lo que en algún momento a nivel social, colectivo, afirmó esto sí. Y lo que hemos olvidado, lo que ya no existe, lo que fue parte tal vez de la ecología de nuestros abuelos o antes de nuestros ancestros, de nuestros padres o de nosotros mismos de nuestra primera infancia, dado que ustedes no tienen mucha historia que platicar todavía. Esos olvidos son parte de esto, ¿no? Entonces contracultura empezaría a la inversa, empezaría negando esto no. Y entonces, ¿de dónde surge el concepto de contracultura? Entre los años 50 y los 60, esto no es la cultura, por eso es contracultura. La contracultura es un tipo de cultura que empieza negando otro tipo de cultura. Esto no. Pero también tiene que afirmar algo. Esto sí. Entonces, esto sí para ustedes es, por ejemplo, esto que estamos mirando en los muros, en las fotografías. Esto sí. Pero es muy interesante. Miren ustedes, una pequeña crítica sana, nada maliciosa. Uno dice eso exactamente lo contrario. El tomar la fotografía es contracultural, pero el discurso de lo que está presente ahí es absolutamente cultural. Cualquier persona de derecha, ultraconservadora, tradicional, blanca, opresora, machista, estaría de acuerdo con que todo eso es mal rollo de Torreón. ¿Tengo que ver la pinche contracultura? Es exactamente el discurso de lo que dices que tú estás criticando. ¿Me escuchaste, baboso? Incógnito, ese que no quiso venir porque no sé qué le va a dar frío. Muy contracultural, pero todo tu pinche discurso es absolutamente cultural y si mucho la pruebas, tremendamente conservador. Entonces, interesante, ¿no? Esto sí, esto no. Esto no, esto sí. ¿Qué será el esto sí del rock y esto no? ¿Y qué será el rock contracultural como esto no, esto sí? Sigue. Formo parte de un grupo de estudios que empezó más o menos en el 2013, hace 10 años, que se llama Estudios sobre Estéticas y Culturas del Rock, organizado, liderado por un amigo muy querido, Héctor Gómez, desde la ciudad de León. Entonces, uno de los puntos de trabajo del grupo fue dividir la agenda de lo que íbamos a pensar individual o colectivamente los miembros del grupo en rock, pre-rock y post-rock. Entonces, esto quizás está sustentado en el juicio que hace uno de los críticos más importantes de la historia del rock en el mundo, que es un inglés que se llama Simon Reynolds, del cual tenemos 4 o 5 libros editados en español. El que vean, cómprenlo, no se van a repetir, es un chingón, Simon Reynolds. Entonces, él dice, él afirma que realmente el rock es lo que sucede en el mundo musical, industrial, entre el 65 y el 75. Eso es rock.
lo que sucede antes no es rock y lo que sucede después no es rock. ¿Cómo así? ¿Sí? Entonces hace rato, un momento que Diego hablaba, después de la siguiente viñeta, ¿qué sucedía precisamente entre 65 y 75 que hace que a nivel de fenómeno industrial y social el rock esté connotado en ese momento y lo que sucedía antes no, y lo que sucedía después no? Bueno, simplemente diremos entonces que la emergencia de lo previo al rock es el rock and roll, está ubicado más o menos en los años 50, luego entre 60 y 70 tenemos el rock, y luego de los 80 adelante tenemos post-rock, lo que vino después del rock. Sobre esto hay mucho que platicar, algo tocaremos en las siguientes viñetas. Solamente quería yo que tuvieran este referente claro, porque de ahí lo que vamos a hacer es un zoom out. Podríamos hacer un zoom in, ver en particular qué sucedió en esos 40 años, qué diferencias hay. De hecho lo hicimos en el seminario que les platico, pero aquí no, aquí el fenómeno va a ser hacer zoom out y ver qué mundo hay alrededor de esto, de esta ubicación de rock entre 65 y 75. La siguiente. ¿Qué parece la tercera categoría del título de la charla? El tiempo social, que es mi especialidad como ingeniero social. Como ingeniero social, todos los ingenieros, cualquier ingeniería, en el centro del oficio y de lo que hacen está el tiempo. Probablemente a nivel epistemológico podría afirmar que cualquier tipo de conocimiento científico, el que sea, en el centro tiene al tiempo. Porque somos seres que vivimos en el tiempo. Termodinámicamente, vivimos en el tiempo, nacemos en el tiempo y morimos en el tiempo. Entonces el tiempo es el centro. Entonces, como ingeniero social, la clave es el tiempo social, el cambio. Mis preguntas básicas como ingeniero son: ¿por qué cambian las cosas? ¿Por qué no cambian? ¿Qué hace falta para que las cosas cambien cuando no quieren cambiar? ¿Puedo yo hacer que cambien? ¿Cómo sería eso? ¿Qué sería? Y luego las cosas no cambian. ¿Qué debo hacer para que sí cambien, aunque ellas no quieren? ¿Qué hago como ingeniero técnicamente para que algo cambie o no cambie? A partir de observar cómo cambian o no cambian de manera propia, sin intervención. Más o menos eso es la ingeniería social. Entonces aquí es, en los años 50 hay un autor español, el cual que fue clave también en el libro, en este asunto de los estudios del rock, que el vato afirma leyendo a los críticos culturales gringos, no a los historiadores del rock, porque ningún historiador del rock estaría completamente de acuerdo con lo que voy a afirmar, pero yo sí, absolutamente. Vamos a ver cómo les suena a ustedes. Estamos en plena Guerra Fría, sumado, acuérdense. Estamos en Guerra Fría, acaba de terminar la Guerra Mundial y está esta lucha de vencidas entre los gringos y los rusos, donde la figura más famosa de la agenda de estas vencidas es la lucha por el espacio, llegar al espacio. ¿Quién llega primero al espacio? ¿Quién lo habita primero? ¿Quién llega primero a la luna? No sé qué. Que ganan con trampa los gringos, o podríamos decir que en realidad es un empate. Pero eso es lo más conocido. Pero pasaron otras cosas en la Guerra Fría. Una de las cosas más importantes para lo que estamos platicando aquí y para la cultura de Occidente es el rock. Y ustedes me llamaban la atención que en Argentina, que vivía una dictadura militar, los conciertos de rock se daban por todas partes. Había una política pública de promoción del rock, bajo ciertos parámetros, por supuesto, no podíamos permitir que dijeran todo.
Vamos a platicar de eso un momento. Pero se promovió el rock, porque el rock era bueno para tener agarrado de los destos a los jóvenes. Porque un joven distraído, divertido, es menos problemático que un joven tenso y reflexivo. Y la música es buena para tener pendejos. Como todos ustedes comprenderán, yo comprenderé también. Entonces ese es el punto. En los Estados Unidos deciden que es mejor tener rockeros a la James Dean, política de Estado, que jóvenes comunistas. Que es mejor que los jóvenes se sientan contraculturales rockeros a que se afilien a las juventudes comunistas. Y entonces, con política de Estado, se promueve el rock como cultura juvenil. Y además de lo que estuviera sucediendo, es la época más rica de la historia de Norteamérica. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, tienen el 50% del Producto Interno Bruto de todo el planeta. ¿Saben qué es eso? La mitad de la riqueza del planeta estaba en Estados Unidos. Imagínense lo que eran esos jóvenes de los años 50 que tenían juventud, tiempo y dinero de montón. Y entonces, para que no se les ocurran cosas, les dieron el rock. Entonces, si no hubiera habido Guerra Fría, soy escritor de ciencia ficción, tengo 10 novelas. Si no hubiera habido Guerra Fría, hubiera existido el rock. Hubiera sido un rollito ahí de y luego otra cosa. Porque el pop no puede parar. La industria musical comercial, el pop, que es diario, cada semana, Top Boys, no puede parar. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido Guerra Fría? Bueno, el caso es que tiempo social, sí hubo Guerra Fría. Y sin Guerra Fría no tendremos el fenómeno del rock que se dio en los años 50, que era básicamente, nadie estaba en desacuerdo con nada. El rock and roll era diversión, era bailar. De eso lo que se ha convertido en un referente mítico era contracultural porque el sexo y el baile. Discúlpeme, ese ha sido un problema desde el vals, no es problema del rock. Pero como no puedo decir lo otro, entonces digo que el rock and roll era contracultural, pero rock and roll era para divertirse, para bailar, para pasarla bien, para emborracharse. Soy joven, tengo tiempo, tengo energía, tengo dinero, me quiero divertir. Vamos, que viva el rock and roll. Pero en los años 60, aquí han visto la película de Forrest Gump. Si no la han visto, véanla, porque es un poquito esta... No es eso, pero sirve. Está en el mismo nivel de discurso de Zoom en el que yo me estoy moviendo. En los años 60 la cosa cambió, porque empezaron a haber problemas económicos en Estados Unidos. Y empezó a aparecer algo, el rock no daba para todo, empezó a aparecer algo que es ya después crónico, y seguramente es parte de su vida, la de ustedes hoy, que es el tiempo muerto. No es que el de no tener que hacer, ¿por qué no pones carpintería, cabrón? No es que no tener que hacer, es que eso dice su papá. Es domingo y el güey está tirado en la cama, tirado en la abuela. Y luego dice, a ver, ponte a hacer algo, cabrón, ponte a estudiar carpintería o alguna cosa, haz por último tu domingo. Entonces, el rollo es que el tiempo muerto no solamente es descanso o ocio, sino el tiempo muerto también es angustia. Angustia, es ansiedad, es depresión. Deben ustedes ver que son los dos padecimientos de salud pública más importantes en el mundo: el tiempo, la depresión y la angustia. ¿Y de dónde vienen? Del tiempo muerto. O sea que, benditos aquellos que siempre tienen algo que hacer, no tienen tiempos muertos y no sufrirán de depresión y de angustia. Tenemos otras figuras
más cercanas al tiempo muerto, el aburrimiento. No tengo nada que hacer. Hace unos años, muchos, más de finales del siglo pasado, un amigo, el Armando, que era muy interesante, muy creativo, gran pianista, melómano impresionante, arreglista, y que también se dedicaba a algunas cosas. Fue de los que empezó a trabajar con música e imágenes a nivel de virtualidad, inteligencia artificial. En aquel laboratorio del Centro Nacional de las Artes, que fue lo primero que se dedicó a estas cosas en el país, en los años 90. Entonces Armando mandó a su hija de intercambio a Alemania, una adolescente, y recibió a un alemán de intercambio, no de familias, porque el sistema ese era de que te mandaban una chavita de por allá, tú mandabas tu chavita para allá, pero no llegaban a la casa correspondiente, sino a otra casa. Simplemente era, tú mandabas y ellos te mandaban. A la semana la alemana tenía 15 actividades diferentes en las que estaba ocupada. A las 3 semanas, el problema que tenías es que no le alcanzaba el tiempo de todas las cosas que quería hacer en México. Eran 2 meses, verano, esa cosa. Al mes tenía montones de amigos de contacto de todo tipo y hacía cosas tan diferentes como historia del arte precolombino, bailaba tap y trabajaba en una cosa de árboles bonsáis y no sé qué rollos indigenistas. Llena de actividades. ¿Qué pasaba con la hija de mi compa allá? A la semana ya se quería regresar, porque no tenía amigos, porque no tenía nada que hacer, porque estaba aburrida. Entonces, en los años 60 en Estados Unidos se llenaron de eso. Y entonces apareció, esto no, esto sí es. No podemos seguir hablando nomás de que todo es diversión, porque nos estamos aburriendo. Dice un amigo queridísimo colombiano, es un vato que le va al Nacional, es un equipo de Medellín, y es súper fan, ultra fan, así, es un fan de esos de a mí, pero nunca ve un partido del Nacional, porque sufre tanto que tiene que alguna vez tener un ataque al corazón de emoción, y entonces se encierra en su casa, apaga la luz, se encierra durante todo el partido, y cuando llega el partido pregunta, ¿y cómo queda? Pero no lo puede ver, es incapaz de ver el juego porque no resiste emocionalmente ver el partido. Bueno, ese rato decía que el mejor grupo de todos los tiempos eran los Smiths. Y una cualidad que tienen los Smiths, que tiene Morrissey, el compositor básico de los Smiths, es que se la pasa diciendo, la vida es una mierda, el trabajo es una mierda, salir a la calle es una mierda, es lo que hay, pero es una mierda, me siento solo y es una mierda. Mis noviazgos y mis parejas son un asco, las mujeres son una mierda, yo como pareja soy una mierda, todo es una mierda. Y sin amigo, que era mucho cercano a eso, es el mejor grupo de rock de todos los tiempos. A mí me gusta mucho también, si no el mejor grupo, yo creo que es uno de los mejores grupos de todos los tiempos. Y las letras, la lírica de los Smiths, definitivamente es de las mejores líricas de todos los años 60. Entonces es otra cosa. También la música progresa. La parte, ahí platicamos de Miles Davis. De pronto digo en Miles Davis, sí está de moda el rock en los 60. Entonces voy a oír. ¿Esto es rock? Espérense. A ver, compitas jazzistas, vamos a dejar un poco de rock, vamos a enseñarles a hacer rock a estos pendejos que no saben tocar rock. Nosotros los jazzistas vamos a enseñarles a tocar rock, música, a estos güeyes que quién sabe qué tocarán, porque ellos creen que tocan música y le llaman rock. Vamos a enseñarles a tocar rock a los rockeros.
Entonces, y los rockeros aprendieron y salieron de universidades. Y hay rockeros con posgrado, cuando está la historia esta de que Queen, no sé qué, es típica, me han hecho mucha promoción de este rollo. Pero por ejemplo, una de mis bandas favoritas, orquestas, Chicago, todos se conocieron en la universidad, en una escuela de música. Todos eran licenciados en música, Chicago. Entonces la cultura musical también pasa por la universidad. Hoy se está produciendo la mejor música que está haciendo este país como música es jazz. Y todos esos morros son salidos de escuelas de música, también de licenciatura, y van a estudiar posgrados en el extranjero. Entonces, los 60 son una cosa complicada porque por un lado tenemos esta desilusión y por otro lado tenemos esta otra cosa que es estética, alta cultura. John Lennon estudió en una escuela de arte, pero no fue el único. Montones de músicos rockeros pop de los 60 estaban asociados a grupos o movimientos de arte, alta cultura. Alta cultura, ¿esa alta cultura era contracultura? Eso es interesante, porque había una alta cultura que era una alta cultura fina, pero también había una alta cultura que era contracultura, eso no, quiero otra cosa. Entonces aquí ya los conceptos empiezan a enredarse y a mezclarse y a complicarse. Y lo que sucedió después de los 70, ya en los 80 fue, tengo una amiga que es una historiadora del rock. Me tocó con ella armar la primera cátedra universitaria de historia del rock en este país, en el Centro Americano, Julia Palacios. Y esa morra decía, yo soy una enciclopedia del rock hasta los años 80. Después no hay nadie que sea capaz de decir o afirmar realmente que sabe todo lo que está pasando. Ya en internet, con Facebook, soy parte de un grupo que se llama Sonora Sketches. Hace 20 años eran chavitos, ahora ya son cuarentones. Solo podías subir música que fuera de la última semana, novedades. Entonces subían entre 60 y 100 horas diarias, no le daba base. Y un momento en que renuncié y dije, no tiene caso, era un bombardeo. Y uno escuchaba aquello despacito y no había nada a la que uno le pudiera hacer eso, es decir, esto es malo, porque el ingeniero de sonido había convertido toda esa producción musical en otra cosa, como el pop mexicano contemporáneo. Durante alguien dirá, si es pop es fuchi, no. El gran historiador, Stanley, el gran historiador de la historia del rock, tiene un disco, un libro que pueden comprar que se llama Yeah, Yeah, Yeah. Ese dato dice, si conociste esa música por una grabación, eso es pop. Punto. No, es pop, punto. Si es grabación, está conectado a la industria musical. Y si está conectado a la industria musical, es pop. Entonces hay niveles de pop, sí, pero es pop. En Argentina se debaten en que hay dos grandes grupos de rock de todos los tiempos argentinos. Uno es Soda Stereo, que es pop, grabación. El otro no importa que se los diga, no grabó ningún disco, nunca, nunca. Solo se presentó en vivo, siempre, siempre. ¿Alguna vez han escuchado de un grupo México-chicano que se llama Los Crudos? ¿Alguien los ha escuchado? Pues según mi amigo Olmani, que ha fallecido, lo mataron estúpidamente en un día de campo, en un asalto, era su grupo favorito, underground. Era como punk a lo bestia, en español. Pero no grabaron nada. Pero sí había grabaciones, todas piratas. Entonces nosotros lo escuchamos en grabaciones, que era una mierda las grabaciones, por supuesto, pero como no grababan nada, porque también
viene el rollo de que contracultura, esto no. Si como Stanley dice, pues no porque hubiera leído Stanley, ¿no? Pero ellos tenían la postura de la cual Stanley les manifiesta. Si todo lo que está grabado es pop, y yo no quiero ser pop, yo no puedo entrar al mundo de la industria, de las grabaciones. Entonces, nunca grabaron nada. Los crudos los encuentran en internet, en grabaciones piratas, y se aguantan 2 rolas completas de respeto, porque además son insoportables, rigurosos, las grabaciones son muy malas. Pero si los aguantan 2 rolas seguidas, bienvenidos al mundo de la contracultura hardcore en español. ¿Ven? ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué sigue? Vamos a acabar, son pocas viñetas, entonces me acabó el tiempo. Ay, no sé qué cosa está. Déjenme ver, porque dice que tengo una cantita en rojo, como para que no se me olvidaran algunas anécdotas o algo. Creo que lo importante es hasta el punto 6. Oralidad y electricidad. Sigue su Mau. El mundo cambió con la electricidad. El mundo, el planeta, es una nueva era. McLuhan y su maestro, que era un economista. Sí, la electricidad cambió todo, absolutamente todo. Y entonces cuando trabajamos este punto en el seminario de estéticas y culturas del rock, el punto era ¿qué relación tiene el rock con ese cambio? ¿Cómo podemos llamar? No es época, que la época es más chica, es un cambio planetario milenario. Hay una historia de la humanidad desde los egipcios o lo que sea, hasta que aparece la electricidad, y con la electricidad empieza otra historia humana de la cual nosotros somos el paleolítico. Eso es lo que yo quería subrayar. Estamos viviendo el paleolítico de la nueva historia, de la nueva humanidad, de los nuevos seres humanos. Los humanos, como los conocemos, es un concepto de humanidad, de humanismo. No sé si aquí hay de humanidad, las universidades hay esta cosa. Estudian filosofía. Son conceptos que vienen del siglo XIX, antes de la electricidad. Y entonces ahí termina, vamos a decir, en el siglo XX, principio del siglo XX, termina la historia humana, y ese tipo de ser humano, pre-electricidad, empieza a decaer. Hasta nosotros. Nosotros todavía somos, en parte, los picapiedra. Somos parte de esa cultura de la oralidad, de esa cultura preeléctrica, en muchos de nuestros sentidos y referentes, y debemos saberlo, porque eso está en nosotros todavía fuertemente, son nuestras raíces, son nuestra religión, nuestros gustos, nuestros morales, nuestros sentidos. Todavía somos analógicos, en un sentido emocional y afectivo, cognitivo. Pero también, eso es lo maravilloso de vivir esta época, también somos parte del nuevo paleolítico, de la electricidad. Ya somos seres eléctricos. Y el rock es la música de la electricidad. Es la electricidad hecha música. Pero tiene una característica. Está formateado todavía en la misma configuración musical de escalas y tiempos de Bach. Pero también está en el tránsito a otra cosa, que viene en la siguiente lámina, que es lo que se llama la cuarta revolución industrial. El techno. El rock. ¿Qué es? Es música. Música sintetizada por máquinas, por algoritmos, por inteligencias artificiales. ¿Qué es eso? Ya no son los Beatles, ya no es Tool. ¿Qué chingados es eso? Y eso es el principio. Es solo el principio. Estamos en el paleolítico
la era de la electricidad. Bueno, entonces, el rock es la electricidad hecha música, el rock trae una estética, sobre la que han pensado diferentes filósofos, esos llamados, antes de centros modernos, ahora no hay manera de calificarlos, esta gente que está sintiendo, intuyendo, que efectivamente está sucediendo algo distinto, y que es incluso la carne y la sangre está por desaparecer, el transhumanismo. Somos robots de una vieja generación, somos robots anticuados. Eso dicen los transhumanistas. Podemos mejorar esto lo podemos mejorar. Esto que está pasando en mi cabeza mientras hablo, esto lo podemos mejorar. Entonces, ¿quién chingados quiere seguir siendo algo anacrónico, caduco, que se muere, que decae, que le da cáncer? Mucha porquería. El cuerpo humano previo, el cuerpo humano de la época anterior. Podemos ser dioses. Transhumanismo es una de las imágenes de la cuarta revolución industrial. Entonces, bienvenidos a la cuarta revolución industrial. La tercera es de la electricidad. Entonces resulta que en la época esa famosa de los 60s se da el encuentro de dos fenómenos que son tremendamente orales: la música folk, blanca, y el blues negro. Y lo que los va atando a los dos es la electricidad, la guitarra eléctrica. Para todos los que somos mitómanos de las frases y las anécdotas de la historia del rock, es conocido que el primer concierto que dio Bob Dylan con guitarra eléctrica fue el final de una era del rock y el inicio de otra. ¿Cómo? ¿Folk con guitarra eléctrica? ¡Traidor! ¡Muere, cabrón! Voy a quemar los pinches discos de Bob Dylan. Así fue, esa fue la reacción. Esa fue la reacción. Por lo menos en mi corazón sí. En realidad nunca me gustó tanto Bob Dylan, aunque sí es un gran guionista de miedo, pero cantó horrible siempre. Entonces, Rodrigo cantaba mejor. Y era una versión Dylan región 4, ¿no? La de Rodrigo. Entonces, el folk, eso sí es claramente acústico y de tocar en pequeños grupos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando aparece la electricidad y se relaciona con la música? La amplificación, los conciertos, y de pronto a nivel de industria hasta la fecha, el gran negocio es el concierto. ¿Que de qué depende el concierto? De la ingeniería de sonido. Entonces, la ingeniería de sonido modifica la forma tradicional de la música acústica, que es una música de salón, al gran espacio y al gran público en vivo. Todavía no llegamos a Internet, que es cuarta revolución industrial, que era lo que veníamos platicando ahorita camino acá. Cuando aparece el stream y con la época del COVID nos dieron una revolcada con eso, ya no necesitamos, comillas, cuarta revolución industrial, transhumanismo, ya no necesitamos movernos corporalmente para escuchar música. No estamos en un concierto. Podemos verlo y escucharlo. Mejor incluso que en vivo, a través de un equipo de sonido. Fui a ver a Steve Wilson en México, que es un tipo que le vengo siguiendo la pista desde chiquito. Es un tipo muy listo, pero básicamente es un tipo muy listo industrial. Eso es lo que yo pienso. Hay unos adoradores teniendo más fans. Simplemente me gusta, creo que es un gran músico. Y ahí les va esto que es típico. Lo que oímos en vivo es exactamente
exactamente igual a lo que oyes en el disco. Que tradicionalmente no era así. Supuestamente uno va a un concierto para escuchar una versión única, irrepetible, inédita. El que estuvo ahí, estuvo, y el que no estuvo, ya se la peló. Pero en cambio con Steve Wilson era exactamente lo mismo. Pero ahí no acaba la cosa. Otros conciertos, montones, porque ahora ya no, la pandemia para acá ya me hice más doméstico. Pero antes yo llegué a ir a 10 conciertos a la semana. Esa era mi vida musical en los últimos años. Y entonces lo que oía alrededor era, no suena igual que en el disco. No es que Steve Wilson sea un idiota, sea un mercachiflero, es que eso es lo que queremos. Queremos que suene como en el disco. Si no se haga con el disco es que me regresen las entradas. Esta es una estafa. Eso es karaoke, es cierto, no está mal. Entonces, el elemento de estar acostumbrados al iPod y a la música grabada ha ido construyendo en nosotros un tipo de lector, un tipo de escucha de música que ya es distinto al que escucha música en vivo, que es otro tipo de personalidad de otra época, de abuelitos. Nosotros no. Y les venía platicando de fenómenos que ya veo, por ejemplo, en nuestra zona del país más posmo, que es Tijuana, donde hay grupos que graban, por decir algo, 14, 15 discos al año y no dan un concierto en vivo, nunca, y viven de la música. O sea, que dan los conciertos es de abuelitos, es de cabecitas blancas, es de la 4T, no de la cuarta revolución, sino de la 4T, es otro rollo. Entonces, y ese paleolítico, estamos empezando. Entonces, del folk acústico al concierto amplificador, cuando los Beatles dejaron de dar conciertos era porque no podían sonar lo que ellos querían sonar, porque no había ingeniería de sonido en estadio que les permitiera hacer lo que ellos querían hacer y que estaban experimentando en estudio. Entonces, dejaron de dar conciertos y dedicaron eso a los suyos. Entonces, ahí se ve claramente en los propios Beatles, estamos hablando de los 60s. Y por eso son tan vanguardistas como fenómeno industrial. Los Beatles toman la estafeta de los conciertos, de la amplificación, de la electricidad, y ellos mismos en su propia ruta profesional se convierten en músicos de estudio y experimentan en estudio lo que nadie estaba haciendo en ninguna parte del camino. Y levantan la mano con un gran productor, grandes arreglistas, grandes equipos de sonido, lo mejor de la época, más su talento y su carisma, porque también hay que ser bueno. Entonces, ingeniería de sonido y la inteligencia artificial, desde el sala de conciertos y el bar, a la grabación, a las plataformas, al estudio, a la inteligencia artificial. Vamos a la sexta, y con la sexta quiero empezar diciendo algo que es una de mis anécdotas favoritas. La ecología social de la cual surge YouTube, el grupo de rock irlandés, es una ecología donde en la ciudad de donde ellos vienen, Dublín, había un grupo de rock que podía vivir del rock y tocaba rock todas las semanas en vivo, un grupo de rock por cada 1000 habitantes. Entonces imagínense, estamos hablando de más de 1000 grupos de rock profesionales. ¿Y cuál era la configuración ecológica de estos grupos de rock? El pop. Era cada región, cada barrio tenía su pop y su grupo de rock. Entonces las letras del grupo de rock eran, y entonces Diego platicó con su papá y todos los que estaban ahí decían, ah sí, Diego. ¿Y el papá? ¿Cómo se llama tu papá? Joel. Ah, y el Joel, ese es el barrio. Y entonces iban caminando por la calle, ¿cómo se llama la calle que está al lado de la tuya?
de oxígeno. Y todos saben de qué está hablando. Y entonces están tiene una configuración de compases que el rock tiene. Ustedes saben aquello de que en el jazz tocas 1000 variantes para construir 5 minutos, y en el rock tocas 2 variantes para construir 100 minutos. Es lo mismo. Y no queremos oír algo distinto. Y le pasa a los que oyen reggae, y les pasa a los que oyen mambo, y les pasa a todo el mundo. Tiene que sonar a esa estructura. Son sociedades de texto. ¿Y sabes qué son las sociedades de texto? Son del siglo XVIII. Ahí es donde se construyen las sociedades del texto. Y antes, las sociedades del texto son las sociedades del no cambio. Es cuando yo quiero vivir en una fotografía. Entonces, cuando oímos rock, los fans viven en una fotografía. Son miembros de una sociedad del texto. Y las sociedades del discurso, ¿qué son las sociedades del discurso? Es donde cada conversación, hay gente que habla como el libro, ¿de acuerdo? Es una frase que yo he dicho, los académicos, muchos hablan como el libro. Si ya leíste el libro, no tienes que ir a su clase, porque va a decir exactamente lo mismo. Y una de las cosas que me llamó la atención de los gringos, de la cultura gringa, es que hablan como obra de teatro. Incluso es casi como si el día anterior hubieran estado viendo al espejo y decir, y entonces como me asombro tengo que decir, oh, wow, that's possible. Entonces, that's possible. No, that's possible. Entonces al otro día, a la hora de platicar de manera espontánea, la amiga le dice algo y él dice, that's possible. Se pasan, pero todos hacemos lo mismo. Todos hacemos lo mismo. Goffman, un canadiense que deben leer todos. Hagan lo que hagan y se dediquen a lo que se dediquen. El mundo es un teatro. Bueno, ya lo habían dicho desde el siglo de oro. Bueno, este dato lo lee sociológicamente. Porque vivimos en un teatro. Y todos somos actores. Y como actores, hay unos muy buenos, hay unos muy malos. Es que se me va a hacer de todo en la línea del Señor. Entonces, terminamos con lo que empezamos. ¿Qué es el rock como cultura? Básicamente es cultura de consumo y de mercado. Es decir, la cultura del rock no es una cultura aparte, es parte de la cultura del mercado y del consumo. De eso forma parte básicamente de la cultura del rock. Y eso que llamamos post-rock hace rato es básicamente eso. Nadie quiere matar a la gallina de los huevos de oro, y no es fácil. Lo último que trabajamos el año pasado, en el seminario de rock, es cómo trabaja industrialmente la industria musical para construir éxitos. Hay ciertas normas y ciertas reglas, y ciertos tiempos. Tiene que ver con la memoria y la repetición. Básicamente la figura es la figura de la repetición, que es la cultura del texto. Siempre lo mismo. Palo Alto. ¿Saben ustedes que gastan la mayor cantidad de energía cognitiva, que es la mayor cantidad de energía que gastan en general en el cuerpo? El cuerpo como una entidad que gasta energía, y donde gasta más energía es el sistema nervioso, en la parte cognitiva, porcentaje altísimo. Entonces, y de ese porcentaje altísimo, en lo que más gastamos energía es en no cambiar, en que hoy seamos parecidos a ayer y semejantes a lo que vamos a hacer mañana. Hay un cuento de ciencia ficción donde en X escenario, en cierta situación, llega el punto en el cual todo el mundo, antes de eso, la alemana Tapatía, conoció una alemana en Guadalajara que había venido básicamente primero a Centroamérica con la solidaridad con las luchas de Centroamérica, no sé qué, y trataba de Guadalajara.
Entonces ella me dice, no he conocido en ninguna parte del mundo lo que yo viví en Berlín. Vas caminando por la calle, su Berlín, estamos hablando de un Berlín de 70s, 80s, vas caminando por la calle y vas viendo como si fuera casting para 20 películas distintas en la Metro Golden Mayer o en la Paramount o alguna de esas, como de disfraces de ciencia ficción, de películas de la jungla, pero son jóvenes vestidos de cierta manera, y al día siguiente el mismo joven va diferente. Si lo ven vestido igual es para los alemanes es un insulto, tiene la frente chiquita, que es un pendejo, entonces hacen así. Cuidado con un alemán. Así le decían a Ochoa ayer. Entonces, decía, el chiste es ser creativos. El joven está construido, el joven urbano, superurbano, está construido a que tiene que ser un artista. Ser joven es ser un artista, ser un creativo, un performancero. Si no lo es, está muerto. Entonces, ese oleaje tardó en llegar a otras partes y a reproducirse en otros lados. Y ahora se parecen. Por ejemplo, tú eres mi favorita, por lejos, tampoco aquí presentes, porque viene desde la camisa, que combina con los collares. Ahí está, es ella. ¿Te llamas? Camila. Muy bien, Camila, perfecto. Eres inolvidable para mí, Camila. Mi madre entrenaba a Camila. Entonces, tú sí la pegarías de alemana. Entonces eso ha llegado a nosotros. Entonces, la cultura del texto es cultura. Es cultura con mayúsculas. Yo soy antropólogo de formación y entonces una de las cosas que aprendí como antropólogo antes que otra cosa es, ¿qué es cultura? Cultura es lo que permanece, lo que prescribe, lo que te dice cómo hacer, cómo comportarte, cómo pensar. Eso es cultura. Loma, el semiótico ruso de la escuela de Tartu, culturas de texto, culturas de discurso. La mayor parte, la cultura históricamente es una cultura del texto. Bueno, las culturas del texto son las culturas de la oralidad. ¿Y qué pasa con la electricidad? Bienvenidos a la cultura del discurso. ¿Es la cultura del discurso cultura? No. Entonces, ¿qué es? No tenemos todavía palabra. Pública, académica. La academia siempre se entera 50 años después de todo, ¿no hay eso? Para poder nombrar eso, que es lo que McLuhan hablaba, la forma eléctrica de la vida social, que se parece a esos cuentos que platica la amiga Helga, la alemana Tapatía. Entonces los rockeros son básicamente consumidores, seguidores, fanáticos. Las tribus sobre todo son después del rock, después de los 80, cuando todo esto se diversifica y se complejiza. En el centro está la industria musical, lo que les platicaba de que se la saben todas. Y diario están haciendo casting mercadotécnico. Y hay un montón de raza que viene. Estoy trabajando ahorita en un proyecto de posgrado para formar a gente como gestionadores de la cultura del entretenimiento. Ustedes saben que la cultura del entretenimiento va a ser la primera forma de vida económico-social en 10, 15 años, y ya hoy lo es en más de un sentido. ¿Y saben de qué vive la cultura del entretenimiento? De los tiempos muertos. Rellena los tiempos muertos. Entonces, si ustedes quieren un nicho profesional con futuro, fórmense como gestores de entretenimiento. Ahí está el pan. Y para eso hay que ser buenos antropólogos, buenos sociólogos, buenos psicólogos sociales, para entender con quién están tratando y qué se puede hacer ahí. Y entonces, ¿dónde entra la contracultura? Es la cultura de la electricidad por sí misma contracultura, porque no es la otra.
pero ya no podemos decir que es contracultura, porque contracultura es como el hijo, el hermano malvado de la cultura de los años 50-60. Entonces, si seguimos trabajando con la cultura del texto, entonces hagamos otros textos que se enfrentan a los textos de la cultura oficial, tradicional, institucional, bla, bla, bla. Pero ¿y la cultura de la electricidad? ¿O la quién sabe qué de la electricidad? ¿Qué es eso? ¿No es cultura? No es contracultura. ¿Qué es? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se siente? Es la cultura líquida de Bauman, el sociólogo. Es la cultura donde nada está estable, donde todo se mueve, donde todo se modifica. ¿Y saben qué? Todo eso requiere, gracias por la información en ecología, una gran cantidad de energía. Entonces, ¿dónde está el corazón del futuro de este planeta? En la energía, en la carencia o en la búsqueda de alternativas energéticas. ¿Y saben qué va a pasar? Entre más energía tengamos, vamos a tener más de esta cosa, que es el paleolítico de la electricidad. Vamos a ser unos seres que la gente del pasado ni siquiera lo va a poder percibir, como decía esa ficción. Ni siquiera va a tener elementos para percibirlos, porque va a estar acostumbrado a percibir algo que está estable, que está físico desde un punto de vista cuántico. Y esos seres del futuro van a ser tan móviles, tan cambiantes, que van a necesitar otro tipo de configuración cognitiva para ser percibidos. Paleolítico. Bueno, cultura, contracultura y interrogación. Servidos jóvenes. Pregunta. Me quedaron varios apuntes de cosas que quería decir, pero ya fue mucho. Más bien quisiera escuchar algún comentario y a partir de ahí a ver qué se me ocurre. Bueno, si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario, no sé si alguien quiere participar. Pregunta del tipo que sea. Ya esto es abierto. Si son insultos me voy a quitar. Venga. Bueno, señor, la pregunta rápida así es: ¿cómo correlaciona la evolución del rock and roll con las ideologías de izquierda? ¿El rock and roll o el rock? El rock. El rock. Porque son lo mismo en sí, en cierta etapa como usted explicó ahí. Sí, pero el rock and roll es rhythm and blues. Eso es para bailar. Ya rock no. Ya rock es otra cosa. Es un pop para ser escuchado en grabaciones, también para bailar e incluso para tripear, el rock progresivo. Entonces tu pregunta es: ¿qué relación hay entre, por ejemplo, la lírica? Sería la pregunta. A mí un punto sobre la lírica, nada más que de ahí se quedó metido en todo lo demás. Hay un libro de 700 páginas donde se hace una historia de la música de protesta, ese es el título general, desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI. Ahí la van siguiendo. La música de protesta, que podríamos nombrarla, jugando con las palabras, como la contracultura musical, la música en el sentido que tú dices. Porque ya hablar de izquierda, en el sentido oficial, a mí siempre me han cagado los himnos. Yo fui militante. Cuando empezaban a cantar sus himnos, yo me salí. Si no canto el himno nacional, menos de pendejada de internacionales, que son importantes, como antropólogo yo lo reconozco que son importantes, pero eso sería la música de izquierda. Himnos para formar comunidad. Ahí te va. Ya sé por dónde te vamos. Pero no es algo.
Hay un músico folk que luego se metió a musicólogo, y luego se metió a ciencias neuronales y no sé qué cuánta historia, como todos tenemos metiéndonos para poder entender mejor todo esto, que escribe un libro sobre la canción. La canción es el corazón de la música. La música se canta o se baila. Entonces, hablar de la música en el sentido del baile es un rollo, hablar de la música en el sentido de que se canta es otro rollo. Entonces, la canción, como el centro de la música, la lírica, la letra. Ahí es una cosa interesante. Estaba yo oyendo el otro día una conferencia que vi sobre rock, para dar ideas para presentar esta, y ahí dice yo algo que ya no recordaba, que es interesante. Cuando los críticos, los analistas del rock hablan de la importancia del rock a nivel social, de públicos, de audiencias, siempre la canción está en el centro, y más que la canción, la balada. Entonces resulta que todos los rockeros acá, muy hard, no sé qué rollo, la rola que quieren oír, así como de José Alfredo y de José José, siempre es una balada. Están acá pisteando ya bien emocionados, no ponen las rolas donde no, ponen las rolas donde dicen algo y ahí lo repiten, el himno, ¿no? ¿Vieron el juego contra Ghana de la selección mexicana? En la transmisión del Canal 7, que es la que yo veo, dijeron algo que no había yo visto y que es muy interesante. O sea, cada vez que se para el balón, ponen una rola en español, y todo el pinche estadio la canta. Fue lo que más me gustó del partido, de la transmisión. Genial. A ver, voy a seguir dando esa. Si hay antecedentes o de dónde viene ese rollo. Pero fíjense el dato. En un partido de fútbol se para el giro de esquina, entonces ponen una rola de música pop en español, y todo el estadio la canta. No tiene que ser el Cientorino. ¡Wow! Fíjate. Pero bueno, 5 tipos de canciones, dice alrededor de toda la historia humana. 5 tipos de canciones, que son: la madre de todas las canciones es la canción de cuna. Lo primero que se cantó en las cavernas fueron nanas para dormir a los niños. A la luz de un niño, a la luz de Dios, ¿no? Como ronroneo de gato. Ese es el origen de la canción en general. Entonces, pregunta neurológica: ¿no es el mismo efecto que tiene cualquier canción, la que sea que te gusta, hasta la fecha? De apapacho. Incluso dando de brincos, pero es de apapacho, a sentirte bien. Bueno, entonces, ahí viene el rollo este de la música contra. Entonces, digamos que desde un punto de vista, la letra puede estar configurada en el esto no, esto sí. Entonces, esa canción de protesta, ¿no? Que habla de que el mundo debe cambiar, de que las cosas están mal, no sé qué, sea. Pero por otro lado, el efecto de esa rola, si es una rola que queda en la memoria, llega al gusto popular, debe tener esta misma configuración de la canción de la nana de la cueva paleolítica, de sentirte bien, de apapacharte, de remedio de mamá. Genial, ¿no? ¿Gustó la respuesta? Listo. ¿Qué más? Venga. Quiero comentar acerca de la revolución industrial, la cuarta revolución industrial y los cambios que va a tener a la música y el arte. Quiero preguntarle a usted qué opina de esto, y aparte de cómo se va transfigurando el ser humano, de ser un ser orgánico a un posible cyborg. Bueno, eso es, ya sería llover sobre mojado, o abrir una agenda con más preguntas que respuestas. Pero tú entiendes en qué va la agenda de la cuarta revolución. Lo que escuchamos, lo que leemos,
lo que se dice en la propaganda, la parte ideológica de la cuarta revolución industrial, es precisamente esa. Es la promesa del transhumanismo. Vas a ser inmortal. Vas a poder estar conectado con todo al mismo tiempo. Vas a ser electricidad. Así como el rock fue la forma musical de la electricidad, te dicen, hay un ser humano, es un ser humano. Hay una forma de vida que es vida cognitiva, es electricidad que piensa. Bueno, es un poco extraño porque ustedes saben que básicamente un pensamiento es una forma de electricidad. Y la vida neuronal es una vida eléctrica, básicamente. Bueno, pero lo que te está proponiendo el transhumanismo es que todo esto va a ser prescindible, estorba, se degrada. Entonces, hay que deshacerse de él. La promesa transhumanista. Y cada vez tiene más, así como yo la podría calificar como una nueva forma de religiosidad que empieza con los discípulos de la ciencia ficción, de los cuales yo subo parte. Es un nuevo tipo de fe, de creencia, de algo, de un nuevo mundo, de un mundo mejor, y que está cargado de estas imágenes que nos prometen los capos de la industria de la cuarta revolución industrial, ¿no? Lo que quieren es vendernos eso, nos va a convertir en eso, pero venderlo. Primero se lo van a vender muy caro a los muy ricos, y luego después se lo van a vender a otros precios, y luego después todo el mundo va a ahorrar para tener un carro, para no sé qué cosa que tiene que ver con eso, y para allá vamos. Eso es parte de la respuesta posible de lo que tú me dices. Y respecto a la música, hace como, ¿qué será? 8 años, 9 años, 10 años. Vi por primera vez esto en una pareja de jazzistas. Los dos son guitarristas, son muy buenos, dos millennials. Entonces, en este show, uno tocaba la guitarra y el otro trabajaba con computadoras. A veces se turnaban. Los dos son guitarristas, ya metidos en ese rollo de lo tecno. Entonces, en otro show, tocó la guitarra en el anterior, estaba con las computadoras, el que estaba en las computadoras tocaba la guitarra. Entonces el tema es todo el montón de rollos acá, de pedales para los efectos, más el montón de softwares ahí en la computadora. Una cosa, no te cascada, ¿no? Una cosa simple. Ya eso se puede hacer caseramente. Entonces el vato tocaba algo. Entonces, típico que ahora cada vez lo hace más todo el mundo. Eso queda grabado, queda como parte de lo que estás escuchando, y sobre eso él vuelve a tocar. Me ha tocado músicos que pueden hacer eso hasta 5 o 6 veces, y lo que estás oyendo es armónico. Está improvisado, pero no está bruscamente improvisado, porque el resultado debe ser armónico, debe sonar bien. Y solamente lo está tocando un instrumento, entre comillas. En realidad no es un instrumento. Entonces, es el vato tocando la guitarra, pero lo que estás escuchando ya es otra cosa. Primer acto, segundo acto. Además de eso, la máquina, el software, escuchan lo que está sucediendo con este vato, el primer acto, y lo interviene. Lo interviene de acuerdo a ciertos programas o lo interviene aleatoriamente. Entonces de pronto aparece un sonido que no tiene nada que ver con lo que estaba tocando el vato del primer acto. Y entonces el vato que está tocando en el primer acto tiene que responder con la guitarra al sonido que fue sintetizado por la máquina, por programa o aleatoriamente. Está llameando con la puta máquina. Llameando. Y entonces la máquina vuelve a escuchar lo que el vato se respondió, lo incorpora, lo relaciona con sus programas y sintetiza otro sonido. ¿Qué está pasando al final? La máquina es la que está tocando y el otro vato está haciendo un input de lo que la máquina está haciendo. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Quién está tocando la música?
Otra. Hola, ya. Mi pregunta es, ¿cómo el conflicto ideológico entre la diada de izquierda y derecha evolucionó o perfeccionó la música? Más específicamente, ¿qué es lo que ha aportado la derecha a nivel musical? Todo lo que vimos, la industria musical, lo que primeramente le interesa es el dinero. Y suponiendo que eso es lo que le interesa a la derecha industrial, porque está la otra derecha, ¿no? Que es una derecha de esas que no ni comen, ni pichan, ni cachan, ni dejan vaciar. Pero esa se va muriendo por inanición. Pero tiene seguidores, ¿eh? Es la derecha donde, ante todo, está la moral, los principios, la decencia y no sé qué, aunque nos caiga la chingada a todos, pero nosotros moriremos decentemente. Esa derecha tiene muchos problemas. Y ese discurso tiene mucho eco. Y no es despreciable. Pero estamos hablando de la otra derecha, ¿no? De la derecha que construye el mundo, que es la derecha del dinero, la del capital financiero. ¿Son de derecha? Ya no estoy seguro. Es que también es complicado, ¿no? Entonces, respecto a música, derecha, izquierda, o rock en particular, creo que estamos viendo acá, traigo el ejemplo que lo discutimos. ¿Por qué la dictadura militar argentina fue rockera? ¿Y por qué se prohibieron las tocadas después del 68 en México? Las tocadas en vivo, que me tocó a mí, que hacía tocadas clandestinas, e iba a tocadas clandestinas en esa época de principios de los 70. Entonces resulta que tocar rock en México en los 70 era contracultural, porque estaba prohibido. Pero tocar rock en Argentina no era contracultural, estaba permitido y hasta promovido. Diviértanse, mis hijos, esos mis jovencitos, oigan rock, eso es muy chingón. Y los gringos igual, oigan rock, eso es bueno. Para ser un joven sano, escucha, ¿cómo te lo voy a llamar? No, eso, escucha rock, eso es bueno, te divierte, ¿no? Te mantiene alegre, ¿no? Entonces, la misma cosa musicalmente podría ser utilizada para asociada, articulada con algo que podemos calificar como izquierda o articulada algo que podemos calificar como derecha. Fíjate que precisamente en el 68, en la cultura de los 60 de izquierda en este país, el rock era de derecha porque era gringo. Y como era gringo, fue un chicaca. Había que cantar pura música en español y la nuestra música. Entonces los rockeros eran vistos como pro-gringos. Cualquier rockero, el que fuera. Entonces, desde la izquierda, otra vez, la izquierda real, no un chorro de izquierda, la izquierda real de los 60 en México, ser rockero era ser de derecha, porque era gringo. ¿Sí? Listo, entonces, ¿quién sigue? ¿De qué latió? ¿Ahí va? Nada más que hay varios chavos que quieren preguntar, ¿está bien o Sí, no, le pregunta, ¿sí? Va. Pero quiero decir, hay una versión rockera del manifiesto comunista, de Marx, no, que yo conozca, por lo menos en el ambiente que yo me he movido de rock, gringo, latinoamericano, europeo. El rock estaba prohibido en Rusia, porque era gringo. Pero entonces la contracultura rusa, los moros rusos, llegaron a tocar algo que se parecía al manifiesto del Partido Comunista, o no sé qué, en rock. Hasta ahora no he sabido de ningún caso. Si es quizás más cerca de lo que preguntabas también.
Le comentaba que los chavos que quieren preguntar, ¿está bien? Ponemos un límite. No, adelante. Pues sí, luego Álvaro y luego. Me sobrina, parece todo el país. ¿Me escucho bien? Bueno, mi pregunta es, durante la Guerra Fría, yo siempre me he preguntado cómo es que los conciertos, sobre todo de rock, en las dictaduras militares, dejando las dictaduras comunistas, los conciertos siempre fueron, ¿cómo pudieron tener giras en Argentina, con Videla, Chile, Bolivia, Brasil? ¿Cómo transmitían conciertos y todo? Si pues, en una dictadura se censura, ¿verdad? Y La letra, la lírica. ajá. Está el caso de Charly García. O en Brasil también, el caso de la MPB, la música popular brasileña. Ahí el tema era la letra. Si tú en la letra, hace rato hablábamos de la importancia de las letras, de que hablen de algo que está cercano a ti, que hablen de... Eso es en el sentido emocional, cognitivo básico. Pero después de eso está el tema de... Tengo un amigo que ahora vive en Cancún, que se dedica al rollo de restaurantes en tradición familiar. Estaba en Celaya, pero en Celaya se puso muy complicada la cosa, ni se cuidaba, El vato se fue a Cancún con su morrita, su hija, que ahora tiene como 14 años, y allá le va, creo que ahí la lleva. Con ese vato, en una de las reuniones estas que les platico del seminario de estudios sobre estéticas y culturas del rock, una vez dijo esto que me encanta, es una cosa que me gusta mucho. Que para mí el rock era lo que ponemos ahí del consumo. Para mí el rock era lo que había que oír, lo que escuchabas pisteando o en la radio, lo que había que oír siendo joven, música contemporánea, juvenil, eso era. Vamos a llamarle el post-rock, lo que sea que estuviera escuchando él, pues va a saber de qué generaciones. Y de pronto aparece en mi vida el grunge. Este fenómeno de Seattle, que es música muy elemental, muy básica, con una lírica donde los jóvenes hablan de lo que les ocurre, de sus experiencias, de sus vivencias, de sus deseos, de sus incomodidades, de sus rabias, como adolescentes prácticamente. El grunge. Entonces escucha el grunge y dice, esto sí es mío, soy yo. Si estoy viendo a Dylan, no sé qué es, poeta, no sé qué, qué interesante. O los Beatles, no me dice nada, o quien sea. Pero oye al grunge, dice, soy yo, están hablando de mí, están hablando de lo que yo vivo. Se volvió grunchero y en ese momento su relación con el rock cambió completamente y empezó a ampliar su cultura de rock. Pues eso es parte de lo que sucede cuando algo te interpela y te dice cosas que tú necesitas escuchar. Es eso que tú dirías, eso que sucede cuando oyes algo, lees algo y dices, yo escribiría esto, yo diría eso, es algo que me gustaría vivir, soy yo, ¿no? Entonces te identificas cañón con eso. Bueno, pues este es un fenómeno clave para la música siempre en todos los sentidos. Sí, está bien. Y como última mención, como que en la URSS, ya con la perestroika de Gorbachov, ya fue cuando los soviéticos conocieron el rock, ya fue como se lo concierto en el 91. Pero si tú sabes, todavía todo el rock hasta ahora tiene una connotación. Aunque hay una industria musical pop muy fuerte en Rusia, también hay un rock que si tú dices cosas que el otro no quiere escuchar, es censurado, es perseguido. En el caso de las morritas esas que metieron a la cárcel por decir tres estupideces, que algo muy interesante, pero era algo que alguien no quería escuchar o no quería que los otros lo escucharan. Eso no es problema del rock, es problema del mambo, del bolero, de lo que sea, la lírica. Es
esto sí, esto no, ¿te acuerdas? Yo sí quiero escuchar esto y esto no. Sí quiero que escuchen esto y no quiero que escuchen esto. Y ya los contenidos pues varían de acuerdo al lugar, al momento, pero eso está presente siempre. ¿Sí? Sí, ¿qué otro? Bueno, yo quería preguntarle si existe una manera de regresar, o sea, de pasar del post-rock al rock. En la actualidad, en Argentina, estoy viendo yo una escena del hip hop, principalmente, que está en auge. Y, por ejemplo, las grabaciones de ellos son completamente por computadora. Pero en los conciertos no se escucha lo mismo que en el disco o que en lo que estás escuchando en Spotify. Lamentablemente yo no tengo acceso a ir a esos conciertos, pero a través de las grabaciones de espectadores me doy cuenta de que ir a esos conciertos es muy diferente a lo que yo escucho en mi teléfono. O sea, sale el músico y ni siquiera su voz se escucha igual. Sale el músico con una banda completa, todos los sonidos sintéticos que se escuchan en el disco han desaparecido. Se escucha una versión completamente diferente de la canción. Ajá, algo así. O le dicen unplug a todo lo que suena diferente a efectos especiales. Ajá. Entonces, en ese sentido estoy preguntando eso. Ahorita actualmente en México también se está replicando mucho eso por parte de los artistas. Como nace a partir de esto de entregarle al público una experiencia diferente a la que escuchan en el disco, pero ahorita que mencionó que se fue formando el rock a que lo que se escucha en el concierto sea lo mismo que sale en el CD, lo que veo en Argentina y que se está replicando por los artistas aquí en México va como al revés. Entonces quiero preguntarle si hay una manera de volver. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Simon Reynolds, el vato este que les platicaba hace rato, el crítico inglés. Ese crítico inglés él vivió su juventud rockera de 70s a 80s. Es una generación menor que yo, ahora ya es un hombre mayor, pero así como el grunge, y es donde él se engancha a esto y luego ya va madurando como crítico, historiador y todo eso. Entonces, Simon Reynolds dice que una cualidad universal del post-rock es el regreso. Es el regreso. Yo oigo desde hace, pues este año, básicamente, este año. Yo ya, cuando oía radio, oía jazz. Entonces dije, bueno, ya hice mucho jazz, entonces ahora vamos a ir rock. Entonces, oigo una estación que ustedes pueden oír también, del INER, que se llama Reactor. Entonces, esta estación es una estación, diría yo, como de pop, en un sentido amplio. Y entonces, uno de los elementos que componen la programación de Reactor es que además de oír rolas, tiene los estrenos de la semana y programas especiales donde ponen puros estrenos de la semana y luego te los van dosificando en la programación musical a lo largo del día y de la noche, que 24 horas la cosa es. Y en las barras fuertes tienen entrevistas o a productores, a gente del staff o del mundo de la industria de la música en México o en América Latina y España. O sea que Reactor está articulada a la industria musical del pop en español global. Entonces, una cosa que se repite una y otra vez en las entrevistas estas es que los vatos dicen, pues sí, como tú verás, pues estoy tratando de explorar, es el vato que está hablando para presentar su rola nueva, no sé qué, estoy tratando de explorar algo que, así como de mezcla de queso y chiles jalapeños, pues algo de hip hop con rock clásico, y si tú ves allá en el fondo se oye una jarana, que quiero que también que tenga algo así como de música regional, y escúchalo. Yo creo que es una buena mezcla. Entonces lo escuchas y es el pop de siempre. El vato se siente que camina sobre el agua. Pero esto es típico. Lo que quiero subrayar de este patrón de comentario de los músicos jóvenes
roperos en español en nuestro mundo, es que siempre están haciendo referencia de y algo de rock, como diciendo, pues, no lo puedo soltar, ¿no? Porque es así como ser joven, ser grito, ser alternativo, ser contracultural y rockero. Entonces, aunque yo esté haciendo canciones de Lucerito, tengo que decir y algo de rock para que vean que no, tampoco, no soy tan mercachiflero, sino que tengo mi corazoncito rockero, que es medio alternativo. Este juego, ¿no? Para el público, porque también el público se dice, bueno, sí, suena como un comercial, no sé cuánto, pero fíjate que tiene algo como de alternativo, entonces es atractivo, me dice algo como salvaje, ¿no? Rupestre. Entonces es parte de la música contemporánea, del pop contemporáneo, el siempre estar haciendo alusión a estas cosas. El hip hop es interesantísimo. Así como hablamos de que hay una época para el rock, hay una época para el hip hop, y todo lo que viene después es, pues no quiero matar a alguien a los huevos de oro, si esta chingadera me sigue dando lana, que llegue el hip hop hasta el año 3000, ¿no? Que oigan hip hop en el Enterprise de Viaje a las Estrellas. Yo quiero, pues, mientras me siga dando feria, ¿no? Pero ya el fenómeno emergente del hip hop hace rato que ya no existe. Y ahora todos quieren hacer hip hop. Y todos se creen raperos. Dije todos. Bueno, el sentido es que también hay que ser rapero. Ser rapero también es ser callejero, ¿no? Hacer banda, ¿no? Y uno, bueno, bro. Adelante. Yo. Buenas tardes ya. Bueno, mi pregunta iba relacionada con lo del concepto de tiempo social. Cuando habla de tiempo social, asumimos que hay condiciones estructurales, condiciones materiales que orillan o que condicionan al individuo a generar cierto tipo de discurso dentro de la música o cierto tipo de ritmos dentro de la música. En el caso del rock así ha sido también. Y bueno, abonando también a lo del compañero, había pues como este tipo de blanqueamiento, hoy le decimos blanqueamiento a la música rock, cuando hablábamos también de Scorpions, que tenían una canción que se llama Wind of Change, que pues era básicamente relacionado con la caída del muro de Berlín, y que había ya como una especie de libertad dentro de aquel país, pero pues era una música producida también en el idioma internacional, el inglés. No hay nada más cultural que lo anglosajón, que lo estadounidense. Y bueno, ahora sí la pregunta relacionada con el discurso y con el tiempo social. También quiero preguntarle qué tanto este tiempo social o este discurso y este ritmo que marca el tiempo social se genera también dentro del tempo musical. Es decir, por ejemplo, en el caso de los corridos tumbados o narcocorridos aquí en el caso de México, qué tanto este ritmo acelerado, el estar como generalmente así produciendo una especie de consumidor como acelerado, acostumbrado al tiempo en el que vivimos actualmente, pero también con un discurso que refuerza el consumismo, el sentirnos, que empezó dentro del contexto a lo mejor rural o de lo que era echarle ganas dentro del contexto del